Hola amigos de Contexto. Señores, en los últimos 2 años, vamos a decir, uno de los temas que más hemos oído repetitivamente en el mundo es esto del cambio climático, la situación del clima en el planeta y los peligros que acechan. Hay mucha controversia al respecto porque también, así como algunos, la mayoría, dicen, bueno, pues que por las actividades que realizan los países, los seres humanos, el clima está cambiando, el calentamiento global se ha elevado al menos en unos 2 grados Celsius y esto tendrá fatales consecuencias. Hay otros también que dicen que esto es puro invento y que, bueno, que es algo que tiene que pasar y que todo lo que se está haciendo tiene que hacerse. Entre ellos, incluso el presidente Donald Trump ha dicho, bueno, pues que el cambio climático no existe, y no solamente el presidente Donald Trump, sino también otros estudiosos. Pero, sin embargo, se ha comprobado que el calentamiento global es real y que todos estos fenómenos que están pasando, el fenómeno del Niño, la Niña, y pues estos largos periodos de sequías y grandes fenómenos atmosféricos son producto de este cambio climático. Bueno, nosotros en nuestro país, ¿cómo nos afecta? ¿Qué estamos haciendo para prevenir el cambio climático? ¿Y cómo influye esta pequeña isla en el Caribe y lo que hacemos aquí en este cambio? Es tan pequeña, ¿eh? Bueno, es la segunda isla del Caribe. Sí, pero en relación con el mundo, ¿verdad? Es pequeña, pero Holanda es más pequeño. Estamos en Bélgica es más pequeño. Dinamarca es más pequeño. Sí, sí. No somos tan pequeños. Nosotros nos vemos más pequeños de lo que somos. Bueno, qué bueno. Entonces, que en el planeta. No. Yo no digo que somos un país grande, pero tampoco somos Barbados. Bueno, pero qué bueno que seamos más grandes de lo que nos vemos. A eso es lo que me referí cuando dije que bueno. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué se está haciendo aquí? ¿Qué tan vulnerables somos a ese cambio climático planetario? Hemos invitado para esta ocasión a un conocedor de lo que es el clima, de lo que es el medio ambiente, una persona que se ha mantenido durante muchos años activo en esta área, ha sido ministro de Medio Ambiente y ahora mismo es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo Limpio. Nos referimos... de desarrollo limpio. De desarrollo limpio. Nos referimos a don Ernesto Reina. Don Ernesto Reina, quien tiene tantos años pues en estos menesteres. Buenas y bienvenido, don Ernesto. Gracias, buenos días, Mónica. Buenos días, Julio. Hola. Apreciados amigos. Qué bueno llegar al pueblo dominicano a través de un programa como este y compartirlo con unos amigos que conocen también de lo que vamos a tratar y tienen la sensibilidad necesaria para tratar de enfrentar lo que es el cambio climático y la variabilidad climática realmente como debe ser, y que piensan que República Dominicana necesita trabajar en conjunto para poder tener una opción de sobrevivir ante todos estos males que nos esperan y que van a llegar si seguimos como estamos. ¿Es verdad el calentamiento global, don Ernesto? Bien, el calentamiento global es una realidad y si nos ponemos a analizar, calentamiento global comenzó con la era industrial, cuando se comenzó la quema de derivados de petróleo y otros productos que lo que hacían era aumentar el grosor de la capa de la atmósfera que nos protege, la capa que nos da vida, porque tampoco si no existiera esa capa, nuestra temperatura promedio en lugar de ser alrededor de 14 y 15 grados, estaría bajo cero y no habría vida en el planeta. Pero esta capa también tiene una consecuencia de si aumenta su grosor, los rayos ultravioleta son rebotados en parte, pero penetrarían más a la Tierra y la reflexión del calor que se envía a la atmósfera saliera y nos diera una mejor ambiente para vivir. Pero al crecer esa capa, lo que hace es que rebota en ella y vuelve a la Tierra, y ese sistema que le llamamos efecto invernadero, que es el calentamiento global. Es decir, el calor sube y se devuelve, no va hacia la atmósfera. El mundo hizo un esfuerzo concertado en el año 2015 y se firmó
el convenio de París, El Acuerdo de París. de la correcto. COP21. La COP es la conferencia mundial sobre el cambio climático. Sin embargo, ha habido una serie de, diríamos, de retrocesos en cuanto a ese procedimiento. Primero, lo más importante es el retiro de los Estados Unidos, que es el principal aportador de gases de efecto invernadero junto con China. China y la India. Y ahora la India, que crece cada vez más. Sí. ¿Qué se está haciendo? Porque hay países que son vulnerables y otros que son menos vulnerables. Por ejemplo, Bolivia, que es un altiplano, Sí. tiene efecto, claro, porque es una sola masa de tierra el planeta. Pero hay lugares mucho más vulnerables, como son las zonas bajas, las zonas pantanosas, las islas, es el caso de la República Dominicana, zonas como la Florida y la desembocadura del Mississippi, todas esas zonas que están muy cercanas a las costas. Y se plantearon una serie de acciones en la COP21, ¿se están llevando a cabo? Sí, las acciones o los compromisos que asumieron los países o asumimos los países en la COP21 se han estado llevando a cabo, aunque con algunos retrasos, exactamente porque, como bien usted dijo, Estados Unidos, el gobierno federal se retiró o se está retirando porque no puede ser efectivo hasta el 2020 el retiro. Porque al usted firmar el Acuerdo de París y anteriormente haber firmado la Convención Marco de Cambio Climático, se comprometía a ser parte de ella y para retirarse tenía un periodo de 3 años después que usted lo anunciaba. Fue en el 17 que se retiró. Sí, No, y el 16. Y tiene además, después de esos 3 años, 1 año para la convención aceptar o no su retiro. ¿Qué va a hacer los Estamos hablando Estados de un Unidos? congreso, una convención que agrupa prácticamente todos los países del 192 planeta. países. Sí. ¿Qué va a hacer los Estados Unidos que no se lo hubiese permitido este acuerdo de París, don Ernesto? Y que va a dañar. Sí, pero ¿qué específicamente? Mira, Pudiéramos mencionar algunas cosas. Sí, bueno, mira, primero tengo que decirle que hay una división interna dentro de Estados Unidos. Sí. Hay países como Estados grandes como California, Sí. Nueva York. Que van a seguir que incluso. siguen, no van así, se están siguiendo con las recomendaciones que emanan del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, y que recomienda, primero analizan qué está sucediendo y recomiendan qué hacer. Ese panel está conformado por científicos de todo el planeta, estudiosos dedicados a eso, dirigido por la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, estos países, esos estados están tomando las decisiones que se requiere para enfrentar el cambio climático. Y independientemente de que el gobierno federal de Estados Unidos ha dicho que se retira, desde nuestro punto de vista, lo que está haciendo el presidente Trump es evitar que los compromisos que hizo el presidente Obama de aportar a la convención, al fondo verde, como se le llama, una X cantidad sobre los 5,000 millones de dólares anuales, no aportar ese dinero. De ahí es que viene de que él trata de justificar por qué no participar. Pero la naturaleza ha sido tan sabia que lamentablemente Estados Unidos ha sido afectado por este cambio climático muy fuertemente en los últimos 5 años. Si comenzamos desde Alabama, todo lo que ha ocurrido en Miami, lo que ha ocurrido, los tornados que ocurren, las grandes sequías de California que han producido incendios extraordinarios. Sí. Es decir, toda una cosa que se asocian al cambio climático y aquellos que tratan de negarlo, le está diciendo a la naturaleza, no, mírenlo aquí, yo soy una realidad. O sea, don Ernesto, ¿usted cree que más bien
es una cuestión económica, sí, pero muchos de los estados de Estados Unidos van a seguir cumpliendo con las normas que requeridas aquí en el Acuerdo de París. Sí, y es una situación económica porque para usted tratar de enfocar sus acciones, su desarrollo, su producción desde el punto de vista del cambio climático, muchos inversionistas lo ven como un gasto. Y en realidad no es un gasto, es una inversión. Una inversión porque incluso si usted tiene una planta X fabricando cualquier producto, en el momento usted va a invertir para adecuarla, pero sus productos van a adquirir y adquieren mucho más valor del que tienen en el momento cuando usted comienza la transformación. En una escala de los países, si tuviéramos una escala de los países, ¿cómo podríamos calificar a la República Dominicana en peligro respecto a lo del cambio climático? Bueno, eso sí es un poco desalentador, porque el German Watch, que es una empresa que se dedica a valorar la vulnerabilidad de los países, nos sitúa en el 10º lugar. El 10º país más vulnerable. Más vulnerable del mundo. Y lo lamentable es que de ese 10º lugar, de esos primeros 10 lugares, 4 son de Latinoamérica y específicamente del trópico. Está Honduras, sí, está Nicaragua, está Haití, estamos nosotros. Wow, pero es muy alto. Y si sumamos Haití y Dominicana, exacto, que es una misma isla, entonces la situación es aún peor. Es peor, porque Haití está colocada en el 2º lugar. Sí. De vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Y somos una continuación. Una continuación. ¿Cómo se determina ese índice? Primero, los impactos de los eventos extraordinarios que recibe, las pérdidas materiales y de vida que se producen a través de un evento extraordinario. Cuando hablo de un evento, no solamente me estoy refiriendo a un huracán, una precipitaciones extraordinarias, también nos referimos a situación como la que tenemos en este momento en el país y más acentuada en el noroeste y el sureste, donde se están, incluso la agricultura se ha perdido en más de un 80%, la ganadería ha sido altamente impactada. Más de un 80%. Más de un 80%. Con esta sequía. Con esta sequía. Eso es mucho. Es mucho para un país como el nuestro. Usted va, por ejemplo, a Catañuela y esa zona, les van a presentar los terrenos en las condiciones que están seco. Totalmente seco, y que la degradación que se produce con esa sequedad no es solamente el momento, porque eso produce también la muerte hasta de microorganismos que sirven para alimentar las plantas. O sea que es mucho más allá de lo que es perder una producción. Es mucho más allá, por eso el gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura, está tratando de implementar acciones. Antes de saber qué se puede hacer para enfrentar esta gran sequía, por ejemplo, que es lo que nos incumbe en este momento, que estamos atravesando una de las sequías más grandes de los últimos años. Bueno, pero antes de eso, a mí me ha dejado muy impactada eso que seamos el 10º país más vulnerable en cuestión de cambio climático en el mundo. ¿Somos entonces más vulnerables que los países de África? ¿Somos más? ¿Esta cuenca del Caribe resulta entonces en su conjunto el área más vulnerable del planeta? Sí, esta y el Pacífico Asiático también son también muy vulnerables y están recibiendo los impactos. Y la mayor vulnerabilidad viene en las áreas tropicales, que es donde el cambio climático se siente con mayor impulso. Sí. Por ejemplo, hablamos de nuestra sequía, pero esta sequía es de todo el Caribe, de todo el área del Caribe tropical. Y está afectando a Cuba, Puerto Rico, Jamaica. Cuba, Puerto Rico, Jamaica, todas las islas y parte de Centroamérica también, porque esto es producto de, como te hablo ahorita, del fenómeno del Niño. Sí. El fenómeno del Niño produce todos esos eventos vientos extremos. Se concentran aquí. Se concentran en toda la zona. Lo que comenzó, que se pensaba que era una situación propia de la costa de Perú. Sí. El mismo cambio climático lo ha ido acrecentando y ya cubre todo el área. Y entonces estas son iniciativas que tienen que tomarse en conjunto, porque ¿qué podemos hacer para la sequía solamente desde la República Dominicana, por ejemplo? ¿Y qué pudiéramos hacer en conjunto para remediar estos males? Bueno, sí, hay que hacerlo en conjunto de todas las islas,
pero también hay que hacer una parte individual, que es la adaptación a esa sequía. Eso es la parte de la adaptación al cambio climático. ¿Qué medidas se toman para protegernos, que esa sequía nos afecte menos de lo que en realidad nos afecta? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, no es tan fácil, pero ¿cómo hacemos? Tratando de que nuestras montañas estén protegidas, protegiendo nuestros bosques, tratando de integrar al agricultor, el productor agropecuario, integrarlo a la tierra, a la zona donde está produciendo, de manera que conservemos el agua y evitemos la degradación de los suelos. Hemos hablado de hacer lagunas, reservorios, eso es importante, pero en una sequía larga, esas lagunas se secan. Pero si nosotros tenemos la parte alta protegida, el bosque sirve como un reservorio, como una especie de cisterna. Exactamente, y que va abasteciendo la parte baja poco a poco. Sí. Siempre queda la humedad arriba. Sí. Pero si nos olvidamos de la parte alta, podemos hacer todos los reservorios que querramos, aunque son importantes, en la parte baja, y llega un momento que se seca, porque la alta evaporación más la filtración acaba con secar o consumir el agua que debería permanecer por meses para los usos agropecuarios. Tenemos que ir a una pausa, pero quiero que antes de la pausa pongamos un video sobre qué es el cambio climático, para que el público televidente contextualice de qué es que estamos hablando. Es un corto video de 1 minuto 30. Entonces, cuando termine ese video, vamos a la pausa inmediatamente. ¿Sabes qué es el cambio climático? Es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, sumada a las variaciones naturales en todo el mundo. Gases como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso son los responsables de que la atmósfera capture parte de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre y así tener una temperatura de alrededor de 15 grados centígrados en vez de menos 18 grados. A esto le llamamos efecto invernadero. Pero cuando aumenta la temperatura de los gases, tienden a capturar más rayos del sol y por lo tanto más calor, lo que da como resultado el calentamiento global y como consecuencia el cambio climático. Debido a esto, en República Dominicana podemos ser afectados por intensas temporadas de calor que producen sequía y fuertes lluvias que causan desbordamientos de los ríos e inundaciones en las zonas rurales. Pero, ¿qué podemos hacer? Algunas de las medidas a tomar son reciclar, apagar los electrodomésticos cuando no se estén utilizando, cuidar el agua y plantar árboles. ¿Tú qué harás contra el cambio climático? Cuando yo era niño, las aguas eran más abundantes, limpias, se podían tomar donde quiera y las aguas están muy menores ya, porque la temperatura era mejor, ¿ves? La seca no castigaba mucho, las aguas se fueron poniendo más difícil y con más dificultad. El cambio climático es la variación que se viene experimentando en el clima a partir de la revolución industrial, producto de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades humanas. Las temperaturas en la Tierra son aptas para la vida, gracias a un proceso natural llamado efecto invernadero, que está siendo alterado por la acumulación excesiva de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
lo cual aumenta la temperatura promedio del planeta, fenómeno que conocemos como calentamiento global, y que perturba el sistema climático. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo afecta esto a la región de América Central y el Caribe? El cambio climático no es una ilusión, es una realidad. República Dominicana es parte de una isla con Haití. Somos como nación la octava más vulnerable, Haití es el tercero más vulnerable. Y vulnerable significa que podemos ser afectados. Afectados básicamente con dos situaciones, grandes periodos de sequías y algunos periodos de inundaciones. Nosotros sentimos la vulnerabilidad. Entonces, al ser vulnerables nuestro país al cambio climático, eso significa que hay una repercusión directa en la producción agrícola, la producción de frijoles, que es uno de los alimentos principales de las familias nicaragüenses, en la producción pecuaria, de carne y de leche, y entonces es un tema de prioridad nacional. En Guatemala tenemos 22 etnias lingüísticas y sobre todo con relación a los mayas. Los mayas sabían desde tiempos de antaño de qué iba a ocurrir con el mundo si se descuidaba el tema del agua, que debiera de ser utilizado de manera razonable. Inundaciones, deslizamientos y sequías prolongadas son solo ejemplos de una larga lista de severos impactos que se suman. Por igual, la salud de los habitantes se ve impactada por enfermedades que se incrementan debido al aumento de la temperatura y cambios en los patrones de lluvia. Una de las mayores víctimas son los ecosistemas marinos, donde el aumento de las temperaturas promedio de los mares está destruyendo la génesis de la principal cadena alimenticia del planeta. Nosotros estamos en la ruta de los huracanes. Un cambio de las temperaturas de los mares donde se producen los huracanes lleva a que se produzcan sean estos más intensos, y dentro de esa intensidad la afectación a nuestros países sería mayor y más destructiva. La elevación de la temperatura sobre 2 grados nos conllevaría a un aumento automático del nivel del mar por el deshielo de los polos. Si alcanza los puntos 97 metros, es decir, un poquito menos de 1 metro, perderíamos la mayoría de nuestras playas, nuestras islas, y perderíamos también en muchas ciudades que están en las costas, perderían parte de su territorio por ese elevamiento del nivel del mar. Actualmente, los países de Centroamérica y la República Dominicana están ya aplicando estrategias para enfrentar el fenómeno climático. Mi enseñanza en cuanto a educación ambiental y cambio climático dio un cambio del cielo a la tierra, porque ya tenía las herramientas a mano que me facilitaban impartir la docencia. Me enseñó que el docente puede ser creativo dentro del aula, que puede ayudar a que los estudiantes desarrollen sus experiencias, que sean portavoces en su comunidad y que se conviertan en ejemplos como ciudadanos. Importante uno, la educación ambiental, primero en las escuelas. Tenemos que educar a nuestros niños y nuestras niñas, también en los colegios, pero también tenemos que hacer educación sostenible. O sea, no solo educar en la ciencia pura y en conservar la naturaleza, sino que también aprender y educar en producción sostenible. Bien, amigos, ahí veíamos este video que fue producido conjuntamente por el Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio de República Dominicana, enfocando el tema del cambio climático en nuestro país y en Centroamérica. Supongo que esto tiene que ver con el SICA, ¿no? Con el Sistema de Integración de Centroamérica. Correcto, como miembro nosotros de ese sistema. Exacto. Pero evidentemente, aunque estamos en la misma
latitud que Centroamérica, mucho más cerca tenemos a las otras islas del Caribe, a Jamaica, a Cuba, a Puerto Rico. ¿Qué se hace con esos países? Bueno, directamente con los países caribeños, como le llamamos, Sí. Las islas. de las islas menores del Caribe, sí. Estamos siempre discutiendo acciones en común. Y ahora mismo estamos preparando un proyecto similar al que hemos estado desarrollando con Centroamérica para educar a los moradores de esas islas en los efectos que nos está produciendo el cambio climático, porque ellos lo viven días a día como nosotros. Igual que nosotros. Y quizás peor que nosotros, porque ustedes han visto que se destruyen prácticamente las islas. El ciclón María destruyó Puerto Rico. El ciclón María y otros ciclones anteriores. Y otros que cada año vienen. Las otras islas. Entonces, no, y no nos destruyó a nosotros porque tuvimos suerte. Es el mismo. Sí, bueno, exacto. Pero entonces, vista que hemos logrado un avance, la UNITAR, que es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la educación en esta área, nos propuso que lideráramos un proceso para las islas del Caribe igual a esto, pero tratando de implementar más a fondo las situaciones que se producen con nosotros. Centroamérica, bueno, con el mix, sí, se tuvo, fue desastroso, y por eso, a partir de ahí, Honduras pasó a ser el país más vulnerable, porque se espera, si no se toma medidas, que pueda venir otro mix. Como nosotros, año tras año, tenemos los dedos cruzados para que la naturaleza nos apoye y no venga un George o un Federico. Sí, sí. Evidentemente que, digamos, el efecto más evidente del cambio climático son estos fenómenos naturales extremos, como es el caso de la sequía o de los ciclones o ese tipo de las inundaciones. Pero yo pienso que hay otro que es más cotidiano y que erosiona más las bases de desarrollo y de convivencia del país y de las islas del Caribe y del mundo en general. Y es los efectos que tiene el cambio climático en la erosión costera. Nosotros somos un país en el que el turismo es probablemente la principal actividad económica y está fijada la meta de que logremos incrementar el número de visitantes por lo menos a 10 millones de turistas en el año 2020, que es la fecha fijada por el gobierno. Yo he estado recientemente visitando algunos lugares en centros turísticos y me he percatado de erosión de playa, de afectación de corales, de zonas coralinas que son las que le dan vida a estas playas, del fenómeno de los sargazos que está presente permanentemente en el país, algo que nunca yo lo había visto en toda mi vida, y no es que sea tan joven. ¿Cómo este tipo de cosas, cómo se puede cuidar un poco más? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué hay humanamente que se puede hacer para cuidar más nuestras costas en general y nuestras playas y polos turísticos en particular? Sí, mira, en primer lugar, vamos a la situación actual. Por ejemplo, si usted va a la costa por Sabana de la Mar y conversa con los lugareños, se va a dar cuenta que se ha perdido de costa más de 300 metros. Incluso se ven algunas marcas de algún árbol que se secó. Y ellos nos dicen, mira, en aquel punto... Ahí estaba la playa. Ahí estaba la playa, ahí había una casa. Y ya usted está a más de 200 metros. Y se ve el impacto. Más de 200 metros adentro. Dentro. O sea, no de largo, sino adentro. Dentro, 200 lineal. Metros. Pero eso es de una costa cantidad que se ha perdido. Sí, una cosa alarmante. Y las autoridades municipales de la zona están muy preocupadas porque el sistema sigue.
Pero entonces esto se debe al aumento el nivel del nivel del mar. Ya ha afectado nuestro país. Sí, pero no solamente el aumento directo, sino también el golpe de las olas que ha ido erosionando. Como pasó también en Puerto Plata. Sí, como que se formó una playa y se desapareció otra. Sí. El golpe de las olas lo va erosionando. Ahora, ¿qué ha pasado? Ahí hubo una acción, terrible, y fue que dinamitaron los corales frente a Playa Dorada, de que pasó un canal para que pasaran los botes, y por ahí se fue la playa entera. Sí, claro. Es que los corales también, es la protección natural que se tiene. Estas son medidas muy delicadas. Muy delicadas. Hay que protegerlos a como sea los corales. Porque la muerte del igual coral, que los manglares. El blanqueamiento o muerte de los corales, eso deja de protegido la zona. Los manglares que hemos abusado del corte de los manglares. ¿Cómo ayuda esto? ¿Cómo ayuda estos manglares a ese ecosistema? La vida marina. Sí. Bueno, la vida marina, pero por ejemplo, ¿cómo ayuda a que no entre el mar o que se mantenga? El manglar le sirve de barrera. Sí. Cuando las olas vienen, cuando el mar sube, choca en el manglar, que es resistente, tiene resistentes raíces, y se devuelve. Pero además, el manglar es el centro de alimentación de las especies marinas. Ahí se desarrollan todos los elementos que alimentan los peces. O sea, al eliminarla... Y además ahí es que se reproducen. Se reproducen. Es romper ese ecosistema. Sí, cuando rompemos esas líneas, estamos acabando con ellos. Sí, además de romper aquí, por ejemplo, el manatí casi ha desaparecido. El manatí queda en especie, pero porque está bien protegido, pero casi desaparecido. Pero el manatí era endémico en este país, exactamente. En esta isla. Entonces, en Haití no hay ya. No, porque lo siguen cazando, lamentablemente. Sí. Pero el manglar, junto con el coral, es donde se mantiene la población, donde se reproducen, tal como usted ha dicho, donde se alimentan, lo que produce los alimentos para las especies. Por eso en este país, que usted dice que estamos comiendo pescado importado, que la mala práctica de pesca y la destrucción de corales y manglares nos ha llevado a la desaparición prácticamente. Pero es algo absurdo, porque que una persona individualmente lo haga, porque no tenga educación, porque el afán de lucro de una persona quiera hacerlo. Más allá. Pero este es un país que cada día más apuesta al tema del turismo. Entonces, ¿cómo vamos a tener el turismo cuando los elementos que caracterizan no solamente el clima, por la situación donde estamos situados, que también puede variar? Puede ser más caliente, y eso no es tampoco tan positivo, porque el atractivo del Caribe es que es un calor suave, lógico, soportable, no es un calor desértico del Sahara, de 28 o 30 grados en su peor de promedio, de promedio, y una temperatura del mar de 24 grados. Si eso se altera, entonces estamos atentando contra la supervivencia económica de la nación. Entonces ese es un problema que el Estado debe tratarlo con suma urgencia y con suma prioridad. Si yo entiendo que todos los temas que son abordados, de presa, carretera, agua, etcétera, son importantes para esto mismo, pero el cuidar de nuestras costas, tanto de los manglares, de los arrecifes también, porque todo es un ecosistema que se complementa. Hay unos peces, que no me acuerdo el nombre ahora, quizás tú me lo recuerdas, que producen arena. Sí. El pez loro, ¿cuál es? El loro. Sí, que está prohibido su pesca, pero aún así lo pescan. Sí. Entonces, ellos tenemos muchos pez loros en nuestro país. Claro, y ellos cuando van comiendo, es increíble, van produciendo arena, porque comen parte del coral, y el coral se transforma en arena. Y esto que dice don Ernesto, de que la mayor parte de las playas, incluso los corales que se han perdido, ha sido también por el choque de las olas. ¿Qué se puede hacer contra el choque eso? Y el mismo calentamiento y el mal manejo, la caza de los corales. ¿Qué podemos hacer ahora? Tomar medidas directas
Y en el caso de Sabanera Mar y esa zona, que tienen un potencial de desarrollo turístico. Sí, lo primero que tenemos que hacer, es tratar de hacer una especie de muro de contención para que no siga. Y en algunos lugares se hay que recuperar las playas. Como lo que se ha hecho, por ejemplo, aquí por los lados de Guivia y por ahí, que se han puesto unos donde se han hecho obras de recuperación de playa fue en Juan Dolio. Los muros que son afuera. Dentro de la playa, para evitar el choque. Para la erosión. Pero ¿por dónde? ¿Dentro de la playa dónde? A mar afuera. En el borde, puede ser en el borde para amortiguar el efecto de... Hay una especialidad de ingeniería que se dedica a eso, a conservación y recuperación de playa. Inclusive se trae de otros lugares la arena. Nosotros tenemos el Banco de la Plata, que tú puedes traer en barcaza toda la arena que tú quieras. Pero esa arena, si tú la echas ahí y no tienes las obras de infraestructura para mantenerlas, se van. En Puerto Plata, por ejemplo, vimos parqueado un barco de arena y echó muchísima arena ahí frente al malecón de Puerto Plata. Ese mismo se recuperaron, igual que en Juan Dolio. Y están ahí todavía. Lo que sucede es que si usted va ahora mismo, yo creo que se ha ido mucho. A los biólogos marinos que viven haciendo buceo, esa misma arena ha vuelto a su lugar de origen. Porque si no se hacen obras permanentes, tenemos que ir a una pausa, pero a mí hay un elemento que me gustaría conversar contigo, y hablamos mucho del cambio climático, del aumento de los gases de efecto invernadero, de la reducción de la producción con carbón o con petróleo o con hidrocarburos en general, pero nunca se habla de la sobrepoblación. Todo eso, ¿y qué puede hacer un país con esto también? Producto de la cantidad de gente que somos en el mundo y que estamos subiendo. El humano es un aportador es el más importante, yo creo. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con este tema. El desequilibrio climático. Comenzó hace menos de 200 años, luego de la revolución industrial por la quema de combustibles fósiles, que poco a poco disminuyeron la salud medioambiental. Pero, ¿por qué provocó esto un desequilibrio? Si observamos los sistemas naturales de la Tierra, todos cumplen ciclos. El ciclo del agua, el ciclo solar, la oscilación de la Tierra, entre otros, los cuales pueden verse manifestados en las estaciones del año. El ser humano, por la excesiva producción de desechos tóxicos, combustión y otros procesos no naturales, ha causado un incremento en los gases de efecto invernadero como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, produciendo un desequilibrio en estos ciclos, acelerando, atrasando o interrumpiendo el flujo natural de estos. Es esto lo que llamamos el desequilibrio climático. Cuando la concentración de estos gases excede lo que el ciclo de la Tierra puede reorganizar, estos atrapan el calor que irradia la Tierra hacia el espacio, aumentando la temperatura de la atmósfera, derritiendo los glaciales, aumentando el nivel del mar y produciendo sequías que escasean los alimentos. Si esto continúa así, dentro de unos años, las ciudades tendrían que migrar lejos de las costas por el aumento del nivel del mar. Habría una escasez de agua que requerirá de nuevos métodos para la obtención de esta, y la sequedad de la tierra dificultará los cultivos, escaseando los alimentos y volviendo inhabitables algunas zonas por las altas temperaturas. Pero aún estamos a tiempo de evitar esto. Si reducimos las fuentes que producen gases de efecto invernadero por fuentes de energía renovable como plantas eólicas, hidráulicas, solares y de biocombustibles, o reciclando estos desechos que quedan acumulados en el suelo, océanos y bosques. En la República Dominicana se ha estado implementando nuevos métodos para contribuir a la salud de nuestro planeta, creando plantas generadoras de electricidad con energía eólica, plantas de energía con biomasa y plantas de energía solar por medio de paneles.
Empresas multinacionales donan miles de dólares a proyectos medioambientales dominicanos. Se protegen los parques y se siembran en zonas con baja vegetación. Se fomentan las investigaciones a favor de la sostenibilidad, además de fundaciones sin fines de lucro con el propósito de concienciar a la población sobre la realidad de nuestro planeta y cómo mejorarla. Y tú también puedes unirte a colaborar para un planeta más sano. Elige aquellas instituciones, productos y servicios que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Utiliza el automóvil lo menos posible, sobre todo para trayectos cortos. Puedes disminuir la emisión de dióxido de carbono evitando malgastar energía. Crea proyectos que involucren el reciclaje o fuentes de energía sostenible. Riega la voz, que tus amigos y familia conozcan cómo mitigar los efectos. Contamos contigo. Bien, amigos, continuamos con el desarrollo del programa ya en este último segmento, con este interesante video educativo que hecho por estudiantes de la UNFU. Yo pienso que no sé cómo es la capacidad presupuestaria del Consejo, pero que en general el Estado ese tipo de cosas debería masificar su difusión en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque solo educando a la población, haciendo conciencia de lo que nos está pasando y eventualmente aplicando también sanciones a quienes violan las reglamentaciones, es que se puede realmente lograr por lo menos detener el deterioro. Yo recuerdo, estaba recientemente conversando con Luis Carvajal. Hicimos un programa con él. Hace poco, sí. De que en realidad nosotros tenemos ciertas historias de éxito, si lo vemos retrospectivamente. No todo es negativo. En el año 1966, 67, según los datos disponibles, recuerdo ese dato cuando yo fui director de planificación, el país decidió parar la tala, el corte, los aserraderos, prohibirlos y iniciar un programa de sustitución de combustible de hogares de carbón vegetal a gas licuado de petróleo. ¿Qué es lo que no ha hecho Haití? Bueno, yo digo lo que hicimos nosotros. Sí, pero eso permitió que según las últimas informaciones, el país tenga hoy casi un 43% de superficie de bosque. Sí. Claro, como decía Luis también, hay zonas que se están utilizando para pastoreo o para sacar también todavía carbón en menor cantidad, que hay que detenerlo. Recientemente me mandaron un video de los haitises que parecía que lo estaban quemando por todos los lados, como en una avioneta que lo filmaron. Pero hemos avanzado en cierto sentido. Yo pienso que ahora hay que poner más énfasis en ampliar la superficie de bosque, participar o ayudar a que esto de la sustitución de combustible de hogares se pueda hacer en toda la isla, es decir, en Haití también. Sí, porque Haití no tiene carbón, pero lo viene a buscar para acá, no tiene suficiente árboles, no tiene árboles prácticamente. Entonces nosotros nos estamos deforestando. Claro. Incluso vi por ahí que hasta vendían, no sé dónde lo sacan, que hasta vendían carbón. ¿A dónde? No recuerdo. ¿Quién vende? Haití. Sí, venden en Estados Unidos. ¿De dónde lo saca? De aquí, ¿dónde va a ser? Qué barbaridad, Dios mío, sí. Qué barbaridad. Entonces hay toda una serie de acciones que se tienen que hacer. Pero yo vuelvo e insisto, hay otros frentes nuevos. Uno es el tema poblacional. Sí. Es decir, en el año 66 este país tenía 3,5 millones de habitantes. ¿Se atrevería el gobierno a meterse con el tema poblacional, por ejemplo, don Ernesto, como hace, por ejemplo, la China? No es que tú te pongas a esterilizar mujeres, no, sino tener alguna política de control poblacional. No, y por ejemplo, porque la iglesia no permite que ni que se hable de condones a los muchachos. Bueno, pero por ejemplo pueden ser incentivos a los que tengan menos hijos, por ejemplo, que se le dé algo, a los que tengan más hijos no se le dé algo así,
se atrevería Educación el gobierno? sexual en las escuelas públicas. Ya. Mira, yo pienso que no puedo hablar de ese tema, porque no es mi área específica. Pero, no, somos nosotros comentando. Pero yo le diría que lo básico para enfrentar el cambio climático, usted lo ha manifestado, que es la educación. Y una ley de ordenamiento territorial también, que está engavetada. Sin eso tampoco la conciencia no va a ser suficiente. No funciona totalmente. Pero si nosotros hacemos conciencia, el ciudadano sabe qué hacer para evitar o enfrentar el cambio climático, ganaríamos un espacio muy importante. Sí. ¿Qué sucede con esto? Que el ciudadano, aunque ha aumentado su conocimiento bastante, por ejemplo, ya no se ve con la frecuencia que se veía antes, por el malecón o por cualquier carretera del país, que iba un camión o un autobús que usted no le veía la placa, sí, por la nube negra que llegaba, la contaminación que iba dejando. Eso se ha reducido bastante. Se ha reducido bastante, aunque no se ha terminado, el manejo de los residuos sólidos. Ya no se ve tan frecuente en esas minibuses, microbuses, que le llaman voladoras, que usted iba detrás de un vehículo de esos, iba expuesto a un accidente, porque como los muñequitos de todas las ventanas iban tirando desde cáscara de guineo, todo. Eso se ha ido mejorando. Ahora, ¿tú sabes que en Japón, la gente, en Japón no hay zafacones públicos? La gente, toda la basura que produce, la guarda, se la lleva y la tira en su casa. Japón, bueno, Corea del Sur también. Cosas muy sencillas que sugieren el video, como desenchufar aparatos electrónicos. ¿Qué tanto influye eso, por ejemplo? Y no tenemos esa costumbre. Sí, es conciencia. Y de ahí es que nosotros estamos trabajando. Ahorrar agua. Lavándote los dientes, cierra la llave. Al bañarse. Es conciencia. Cuando te enjabona, cierra la llave. No, si nos queda un minuto. Nos queda un minuto también. Pero yo le diría, por ejemplo, dentro de ese minuto, rápidamente, ahora mismo estamos haciendo unos talleres para comunicadores, periodistas, estudiantes de periodismo, que están haciendo en Santo Domingo. Esta semana iremos a Santiago, lo haremos en La Romana y lo haremos en Azua para el sur, buscando que los mismos comunicadores ayuden a crear conciencia. Sí. Y si tendremos conciencia, tendremos ganado una gran parte de la lucha contra la educación ambiental, la conciencia ambiental debe comenzar por las escuelas. Pero yo creo que estamos trabajando. Sí, yo creo que se está trabajando. Y los muchachos tienen más conciencia que antes. Ya incluso a nivel de la educación pública se han formado alrededor de 4.000 maestros. En educación ambiental. En educación ambiental y contra el cambio climático, porque tenemos que diferenciar, pero ya hemos avanzado en eso. Bueno, yo creo que nosotros estamos cumpliendo nuestra cuota de responsabilidad, porque hemos hecho varios programas con este tema de la importancia que tiene, y seguiremos. Por ejemplo, ahora con todos estos agricultores y ganaderos que han tenido grandes pérdidas cuantiosas con esta sequía, qué puede hacerse y cómo les afecta a ellos y por ende a nosotros. Así que estamos abiertos, don Ernesto, para que ustedes tengan este programa como canal, como hemos hecho desde que iniciamos, para educar en pro de combatir el cambio climático. Bueno, yo incluso le agradecemos primero la invitación a nosotros una vez más, y además que se llegue a la población educándola de esta forma que ustedes lo están haciendo. Indudablemente ustedes son dos profesionales, no solo de la comunicación, sino profesionales especialistas en diferentes áreas que saben qué hacer y cómo hacer, cómo ver que llevar a través de la magia de la televisión a los hogares qué hacer para evitar el cambio climático. Eso es un aporte, pues siempre hemos dicho, ya para concluir, que el problema del cambio climático no es de gobierno. Claro. No es de país. Primero es de todo. ¿De la humanidad? Toda la humanidad. Por eso todos los países reconocidos en las Naciones Unidas estamos trabajando en el cambio climático. Y no es un problema de República Dominicana. Todo eso que usted ha dicho, si nosotros creamos la conciencia en los ciudadanos, vamos a ganar más del 50% de esta lucha, porque ellos tomarán de por sí la medida, haciendo ver que el cambio climático nos afecta a todos. Y como nos afecta a todos, debemos enfrentarlo en conjunto, no sentarnos
a que sea el gobierno que lo haga. Vamos a olvidarnos del paternalismo y saber que nos estamos jugando la existencia nuestra y de nuestros descendientes. Bueno, podríamos preguntarle qué está haciendo usted. ¿Se enrola en esta lucha? Gracias, don Ernesto. Gracias a ustedes, señores. Hasta la próxima.